Nos encontramos ya en la lección número 6 de nuestro folleto que nos habla sobre cómo administrar para el Señor. Y la semana pasada, Pastora Dani Perla, aprendimos un poquito sobre cómo desendeudarnos. Digo que aprendimos un poquito porque apenas se comenzó a dar estos principios y lo que tenemos que hacer es comenzar a vivirlos para tratar de, si estamos en medio de un problema de deudas, comenzar a salir de ahí. No será fácil, eso es verdad, pero se puede salir. Pero en esta semana, pastor, vamos a hablar de un tema que resulta importante dado el tiempo en que estamos viviendo, y es acumulen tesoros en el cielo. Y vamos a descubrir que nuestro corazón va a ir donde están nuestros tesoros. Ya lo sabemos, pero lo vamos a descubrir en la vida de algunos personajes bíblicos que nos van a dar algunos ejemplos. Así que vamos a orar hoy para estudiar el caso de Noé. Así que acompáñenos en esta oración. Nuestro Padre Celestial, gracias te damos por una nueva semana de estudio y porque hoy vamos a aprender un poco de la vida de este patriarca, del patriarca Noé, y queremos extraer las lecciones que tú tienes para nosotros a fin de poder saber cómo poner nuestro corazón donde debe estar, en tus manos de amor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pastor Dani Perla, este día, o en esta semana más bien, vamos a estudiar algunas historias que son muy interesantes, y comenzando con Noé, hablando sobre la administración de las cosas. Lo primero que me resulta importante preguntar en este momento, pastor, es ¿cómo vivía Noé? Es decir, la Biblia dice que Noé ya era un hombre perfecto, pero ¿cómo vivía Noé de tal manera que Dios pudo hablar con él y cambiarle la vida? Porque quieras o no, lo que le pidió fue un cambio de vida total. Definitivamente, creo que la historia de Noé es una historia extraordinaria. Tal vez nosotros nos hemos concentrado cuando escuchamos esa historia en el arca, en el diluvio, pero estudiando la lección de esta semana y con los otros personajes, porque hoy van a ser personajes bíblicos, es bueno tener un poquito de interacción en el sentido de tratar de entrar en el personaje y pensar cómo me sentiría yo si me estuviera sucediendo esto. Recordemos que Noé, en medio de una generación que estaba totalmente desviada del propósito de Dios, de la voluntad de Dios para su vida, Noé, con la información que tenía, decidió permanecer firme. Amén. Algo que tenemos que saber es que Noé no era judío porque todavía no había venido Abraham, eso iba a ser posteriormente. O sea, él era un ciudadano de la tierra que había escuchado las palabras de Adán, de los fieles piadosos de la descendencia de Set, hijo de Adán, y sin embargo él había decidido ser diferente a todas las demás personas. Pero un día Dios, yo no sé a qué se dedicaba Noé, la Biblia no dice, pero un día Dios le dijo: Noé, quiero que te metas en un proyecto, quiero que construyas un arca. Pero no solo era de construir un arca, sino que era de predicar a las personas de que el fin del mundo estaba viniendo. Y eso le cambió, me imagino, radicalmente su vida. Le cambió cómo distribuía su tiempo, le cambió cómo su familia se iba a meter en este proyecto, le cambió cómo distribuía sus recursos, porque de ahora en adelante Noé tendría que dedicar para poder construir esta arca. Entonces, imaginémonos, cambió totalmente para él. En ese tiempo era definitivamente una gran decisión que tenía que tomar, y como Noé era un hombre justo, era un hombre recto, era un hombre de fe, por la fe él creyó y él estuvo dispuesto a seguir el plan de Dios para su vida. Pero pensémoslo, desde el punto de vista de Noé, no debió haber sido fácil. Imagínense cuando él reunió a su familia y les dijo: Dios me habló, me dijo esto, y también su familia lo apoyó. Amén. Tuvieron que estar dispuestos para seguir el plan y decir: mira, no, ya no vamos a ir a hacer aquella compra, ya no vamos a gastar en esto, porque ahora tenemos que reunir dinero para construir un arca, porque el fin del mundo está viniendo. Amén. Bueno, y me gusta esa perspectiva, pastor, porque entonces vemos a un Noé que se enfrasca en este proyecto cuando todo el mundo
no cree en este proyecto, pastor. Y eso es lo que estamos viendo en la historia, porque la gente razonaba, no puede haber un diluvio. O sea, el diluvio jamás va a existir porque las leyes naturales no lo permiten. Hoy en día la gente razona que por las leyes naturales que existen, en principio no hubo diluvio, aunque la Biblia dice que fue un diluvio universal. ¿Cómo nos enseña esta lección a nosotros que estamos viviendo más cerca de la segunda venida de Jesús a vivir con esa misma de fe, con esta misma clase de fe, quiero decir, cuando el mundo no cree en el mensaje de la segunda venida? Bueno, eso es realmente extraordinario, la decisión que Noé tomó en contra de lo que decían las personas. Recibió la burla. La Biblia igual no nos dice, no nos señala, pero si todo mundo, si al final solo se salvó él y su familia, podemos imaginarnos que su familia cercana de él y de su esposa, cuántos no le dieron la espalda o se burlaron o le dijeron, pero mira, ¿tú por qué te estás sacrificando? ¿Tú por qué estás sacrificando tu tiempo, tus recursos, construyendo esa arca y diciendo que va a llover, mira, no llueve? Y él tuvo que hacerle frente a eso, porque la presión de las personas, cuando alguien en el trabajo, por ejemplo, hermano Gerson, viene y le dice, ¿y ese sobre para qué es? No, que allá en la iglesia, que voy a dar esto, y ahí puede venir la burla, o no, pero ¿y para qué usted está dando? ¿Para que otros vivan mejor que usted? Y bueno, a Noé le pasó, a Noé le sucedió, pero él estuvo dispuesto a obedecer y seguir con el plan de Dios para su vida. Y lo que es grande es que eso no duró un año, no duró 10 años, y para todos aquellos que conocen la historia duró 120 años. ¡Qué lección más extraordinaria para nosotros! Y 120 años, y todavía hay algo más que, pensando en esta historia, yo llegué a una conclusión, y 120 años invertir recursos, tiempo, energía en personas que no se iban a salvar. ¡Qué tremendo! ¿Cómo vemos eso? Porque todavía usted dice, bueno, por ejemplo, cuando alguien está estudiando una carrera larga o está trabajando duro para su empresa y algo, pero sabe, espera que al final va a tener una ganancia, claro. Al final va a obtener un beneficio. Y Noé está predicando 120 años, dedicando su dinero, tiempo y todas sus energías para este proyecto, en el cual al final las personas rechazan. Creo que esa es una gran lección para nosotros también, que hemos llegado al fin de los tiempos. Amén. Nosotros también estamos en el fin de los tiempos y tenemos que predicar el Evangelio, hermanos, tenemos que proclamar el Evangelio, aun que las personas van a rechazar. Si usted un día dice, gastamos, invertimos aquí, fuimos a predicar y no tuvimos resultado, bueno, piense en Noé. Noé estuvo dispuesto a hacer ese sacrificio, pero finalmente él se salvó. Amén. Entonces aquí encontramos un gran principio, que la persona que está dispuesta a seguir el plan de Dios redunde en un beneficio para él mismo, independientemente del resultado que tengan sus labores o sus acciones. En cuanto a otros, ¿no? Correcto. Porque al final sí estamos tratando de ayudar a otros a encontrarse con Jesús, pero en ese ayudar también estamos creciendo espiritualmente. Recuerde, lo que estamos tratando de ver es dónde está nuestro corazón, y vemos en el caso de Noé que su corazón estaba con el Señor. Totalmente, y algo también que podemos aprender de Noé es que Noé predicó en ambos sentidos. Predicó con la palabra, porque Pedro dice, fue pregonero de justicia. O sea, él no solo se dedicó a construir el arca, predicó con la palabra, pero también predicó con el ejemplo, con sus recursos, con lo material. Y aquí una lección para todos nosotros, porque hay algunos que dicen, no, la iglesia no necesita mis recursos, yo sí voy a predicar y predico que Cristo viene. Y los recursos no los ponemos a la par de la palabra. Y también tenemos el caso que hay otras personas que dicen, no, yo doy mis ofrendas, doy mi diezmo, pero no tengo tiempo para predicar, para compartir, o me da pena. Tampoco es el ideal. El ideal es combinar ambas cosas, la predicación de la palabra con mis recursos, con lo material. Ahora, hay una buena noticia. Cuando Noé salió del arca, después que el diluvio todo había pasado, después de un año, ¿quién más estaba en el mundo? Nadie más. Ahora ellos fueron herederos del mundo.
Hermanos, Amén. nunca nosotros hacemos un sacrificio para Dios en el cual no vayamos a tener una recompensa. Aunque nunca el cristiano actúa por un motivo egoísta, jamás, porque hay que hacer el sacrificio inicialmente como lo hizo Noé, estar dispuesto a hacer algo que usted no sabía. Por ejemplo, Noé nunca antes había construido un barco. Él bien podría haber dicho, pues yo no soy constructor de barco. Dios te va a llamar a hacer algo que tal vez tú no estabas pensando, pero es parte del plan de Dios para tu vida. Yo le invito, yo le hago a usted una atenta invitación. Gastemos nuestras energías, nuestros recursos para la obra de Dios. La obra de Dios es extensa. Lo voy a decir hoy al principio de la semana y lo voy a decir al final también. La obra de Dios es extensa. No piense que ya tenemos suficiente, hermanos. Es el mundo entero. Son 8.000 millones de personas que deben escuchar el nombre de Cristo y debe haber 100 pastores donde ahora solo hay uno. Así que la tarea continúa. Dios le dio a Noé 120 años, Él la hizo con fe. Nosotros tenemos también un tiempo que hoy no sabemos cuánto es, pero sabemos que pronto estará finalizada la tarea y Jesús vendrá a este mundo. Amén. Y cuando esté finalizada la tarea, mi hermano, mi hermana, ahí tenemos que pensar dónde estará nuestro corazón en ese momento y para eso hay que decidirlo hoy. Hoy hay que decidir poner nuestro corazón en las manos de Dios. Y quisiera que orara por eso, pastor, por nosotros, para que, como decía, unamos las dos cosas. Sirvamos con nuestra palabra, con nuestros recursos, con todo nuestro ser, que al final es lo que vemos en el ejemplo de Noé. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque siempre nos estás motivando a seguir el mejor camino. Gracias por la historia de hoy acerca de un hijo tuyo que se mantuvo fiel en medio de una generación perversa. Sabemos, Señor, que el reto y el desafío es igual para nosotros también. Gracias porque Él estuvo dispuesto, en el caso de Noé, a obedecer tu palabra y a invertir su vida, tiempo y recursos a la proclamación del mensaje que le había dado. Finalmente Él se salvó con su familia. Ahora, Señor, permítenos que nuestras familias y otras familias puedan ser salvas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.